Qué hermoso es, como dice la palabra del Señor, habitar los hermanos juntos en armonía, con un mismo amor, con un mismo sentir. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 13 al versículo 16. Si ya lo tienen, hermanos, damos lectura a la palabra de nuestro Dios, todos juntos. Dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. Gloria al Señor. Este tema le he puesto viviendo en santidad. Aquí el apóstol, ¿verdad?, le pone a la palabra del Señor un llamamiento a una vida santa. Y pues como pueblo de Dios nos exhorta, ¿verdad?, a vivir en una vida de santidad, hermanos. A veces confundimos la santidad con la ropa que usamos. O si una hermana no se maquilla tanto, pues es muy santa. No, ¿verdad? No es el arreglo. Creo que lo que está aquí adentro es lo que se refleja por fuera. Entonces, ¿verdad?, lo que nosotros, cómo estamos en nuestro interior, nos va a hablar cuando nos vean. ¿Por qué? Porque las palabras, yo puedo decir, yo soy muy santa, yo oro, yo leo la Biblia, pero mi conducta, mi testimonio dice otra cosa. Así que el apóstol nos está enseñando la palabra en su palabra del Señor, que debemos de ser santos. El ser hijos de Dios nos da el privilegio de gozar de sus bendiciones y promesas dadas a nuestra vida, pero también de obedecer a su palabra. Tenemos un llamado a vivir en santidad. Y si el Señor nos da ese llamado, hermanos, y nos manda a que vivamos en santidad, es porque nos dio los recursos para poder hacerlo, ¿verdad? No es una orden. A veces cuando le decimos a nuestros hijos, haz esto, es porque Él tiene la capacidad para hacerlo, es porque Él puede. No podemos mandar a un niño de 1 o 2 años a que lave platos, ¿verdad?, porque no lo sabe hacer. Pero un niño de 10 años ya puede lavar los platos donde come. Entonces el Señor nos manda porque podemos hacernos y no porque nos dice, ustedes pueden, pero nos dejó algo especial, que es el Espíritu Santo que está con nosotros aquí en la tierra. Por eso el Señor demanda la santidad, no porque nos dejó solos. Él se fue y dijo, no os dejaré solos, les enviaré al Consolador, el que estará con ustedes todos los días. Amén. Así que si nosotros obedecemos, sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros para guiarnos y llevar esa vida que el Señor nos demanda. Como primer punto podemos ver cómo puedo vivir en santidad. Tal vez usted se pregunta, mi vida cotidiana es bastante difícil, el trabajo donde estoy, surgen tantas cosas. Vemos que hay trabajos, hermanos, donde se lucra, donde hay mucho, ¿cómo pudiéramos decir? Vemos que hay personas que roban y a veces tú lo ves y no puedes decir nada, ¿verdad? Y eso se ve en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Hay personas que están acostumbradas a esa forma de vivir, pero un cristiano sabe que no puede hacerlo. Pero estás en medio de aquello y te dicen,
Si ves y no quieres participar, calla, porque si no también tú te vas con nosotros. Ha pasado que hay personas que son involucradas sin participar, pero el hecho de saber ya lo están involucrando. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo poder salir de todo aquello, hermanos? Es difícil en este mundo donde vivimos, donde se mueve tanta desobediencia, donde se mueve el pecado, donde nosotros queremos vivir en santidad y a veces decimos nos contaminamos con lo que vemos o con lo que sabemos. Pero no nos queda más que orar y decirle al Señor, ayúdanos. Tal vez tú no te imaginas que el Señor te va a sacar de aquel lugar para llevarte a uno mejor si tú le oras al Señor. Ahora, si te acostumbras a esa vida, es lógico que ahí vas a estar. Pero si tú quieres obedecer al Señor, tienes que orar. El Espíritu Santo para eso está, para guiarnos, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Amén. Llega el momento de que la palabra la tenemos que aplicar y la tenemos que creer en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y el apóstol le dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Preparar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es el lugar donde el enemigo hace que una persona peque. Trae los dardos, ¿verdad? Trae los pensamientos a nuestra vida. Y el pecado se logra cuando uno consiente ese pensamiento que tú sabes que no es grato delante de Dios, pero ahí lo estás maquinando, ahí lo estás pensando y tú dices, no es algo pequeño, no es pecado. Ya es pecado desde el momento que yo lo retuve, que yo le estoy dando vuelta y ese pecado se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo. Por eso dice que nosotros debemos preparar nuestra mente. El apóstol dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid quiere decir prepararse, hermanos. En aquel tiempo, el ceñir los lomos era, hermanos, vestirse. Prepararse con sus ropas porque en algún momento podían salir de viaje, podían salir a trabajar y tenían que estar listos. Y ceñirnos nosotros es estar preparado para lo que venga, para lo que vaya a suceder en nuestra vida diaria. Es estar listos. ¿Cómo nosotros vamos a contrarrestar nuestro día con día si no estamos preparados? Si nuestra mente no está llena del conocimiento de la palabra de Dios. Si en nuestra mente no está la palabra que el Señor quiere que tengamos. ¿Cómo podemos resistir, hermanos, a las tentaciones? El Señor nos dice en su palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo podemos resistir aquella tentación si tu mente no se renueva? Tenemos que analizarnos y ver de qué se llena nuestra mente día con día. Porque si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, tengamos por seguro que vamos a resistir y vamos a caminar como el Señor nos está mandando. El apóstol te está diciendo, cíñete, prepárate, porque es necesario mantener una preparación para que podamos vivir en santidad. Nos está dando todas las armas y nos da los recursos de cómo poder hacerlo. El Señor no nos manda a ser santo como Él es santo, sino nos da los recursos, hermanos. Él nos está dando la ayuda para poder hacerlo. Tenemos que prepararnos porque el día a día es difícil y poder, hermanos, nosotros analizar qué es lo que hay en mi mente, qué es lo que leo día con día, qué es lo que veo en la tele, ya sea en el teléfono, qué es lo que escucho, qué es lo que yo hago, qué acción tengo. Porque todo lo que yo veo, todo lo que escucho, hermanos, todo lo que leo me lleva a una acción. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que cuando estamos en una situación difícil, estás pensando en esto y en esto, cómo le hago, cómo soluciono este problema y buscas una solución. Pero eso es lo que está en tu mente, tú estás buscando alternativas.
Entonces, cuando la mente se llena pues, de esa preocupación, es lógico que tú vas a buscar cómo solucionarla. Y si tu mente se está llenando de cosas que ves en el televisor, en el celular, que es pecado, hermanos, vas a buscar cómo hacer lo que estás viendo. Vas a buscar cómo hacer lo que ya escuchaste. ¿Por qué? Porque estás con eso en tu mente. Lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, nos lleva a hacer aquello, hermanos. Nos lleva a una acción. Y nosotros no queremos hacer lo que dice la palabra lo que pensamos, sino hacer lo que dice la palabra del Señor. Obedecerle, creerle al Señor y renovarnos en su palabra. Necesitamos renovar nuestra mente. Yo le invito a que busquen en Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 13 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos invita a despojarnos de todo aquello que es pecado. Nosotros podemos decir: yo ya renuncié al viejo hombre, pero aquí el apóstol dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Somos renovados, somos santificados cuando venimos a los pies de Cristo, porque somos lavados con la sangre del Señor. Pero necesitamos mantener esa santidad, necesitamos mantenernos en esa limpieza. Pero al transcurrir los días, hermanos, somos seres humanos que pensamos, que actuamos y pecamos. A veces el pensamiento peca, nuestra mirada peca. Hay palabras que ofenden al Señor. No me dejarán mentir, porque es verdad. Somos hechos de carne y muchas veces estamos enojados y puede hacer que salga una palabra que a Dios no le agrade. Entonces tenemos que renovarnos, hermanos, que despojarnos, y cuando esto sucede, el Espíritu Santo está ahí para redarguirte y decirte: dijiste algo malo o pensaste algo malo. Ese Espíritu Santo que está con nosotros te dice: arrepiéntete, porque cuando Él te incomoda por lo que dijiste o por lo que pensaste, entonces tienes que venir a los pies de Cristo y decirle: perdóname, Señor, por lo que pensé, por lo que dije o por lo que vi. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en una persona. Y no es que no vamos a pecar, somos de carne, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Eso es algo diferente en nosotros, hermanos. Tenemos una lucha constante, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Por eso debemos de llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Por eso debemos de escuchar la palabra de Dios. Debemos de escuchar alabanzas que nos nutran, que nos ayuden a adorar siempre al Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra, la meditamos. Cuando la leemos, estamos ahí meditando en lo que leímos. Y cuando escuchamos una alabanza, estamos cantando. Y así debe de ser la vida del cristiano. Ahora, si tú escuchas una música del mundo, eso es lo que vas a estar cantando. A veces cuando yo viajo en autobús, las que viajan, ¿verdad? A veces no quisieras escuchar la música que traen en esos autobuses. Y yo a veces le digo: Señor, yo no quisiera estar escuchando, y me pongo a pensar. Y yo le digo: Señor, ayúdame. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo no le pido al Señor, esa música ahí va a estar en mi mente. Ahí va a estar en mi mente y yo no me doy cuenta y la voy a estar cantando. ¿Por qué? Porque es lo que yo escuché, es lo que estaba escuchando por ciertos minutos en lo que yo viajaba. Entonces ahí va a estar. Pero cuando tú te llenas de lo que Dios quiere, hermanos, de la verdad de su palabra, de adoración, entonces lo que vas a hacer en el día es lo que vas a manifestar. Por eso necesitamos renovar nuestra mente y tenerla preparada para lo que venga, para cualquier circunstancia que podamos vivir.
Tenemos que, ¿verdad?, entender cómo el apóstol nos exhorta, hermanos, a que podamos preparar nuestra mente, renovarla para poder así hacer la voluntad de Dios. No debemos de descuidar nuestra vida espiritual, sino debemos de rendirla delante del Señor. Porque Él dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ser sobrio es, hermanos, tener el control de uno mismo, tener una mente quieta. Tenemos lo que el Señor nos dice en su palabra, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo dice el Señor, hermanos, nosotros podemos resistir esas tentaciones. Nosotros podemos ser sobrios en medio de cualquier circunstancia. Tenemos las armas que el Señor nos ha dado. No nos ha dado, ¿verdad?, un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, tenemos que hacer lo que dice su palabra: preparar nuestra mente, renovarla y esperar en el Señor esa gracia, hermanos, que Él tiene para nosotros. Dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Si nosotros nos preparamos, si nosotros esperamos en el Señor, esa gracia se va a manifestar en nuestra vida en ese tiempo que nosotros lo necesitemos. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, podemos ver cómo vivir en santidad. Dice el versículo 14, como hijos obedientes. La obediencia, hermanos, es tan importante en una vida de santidad que le agrade al Señor. No puedo decir soy santo si no obedezco, ¿verdad? No podemos decir soy santo si hago lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que obedecer su palabra, pero también aquí tenemos que obedecer en el servicio de la obra de Dios. La obediencia no es solamente yo hago lo que la palabra de Dios dice, pero estamos en un lugar donde servimos al Señor, donde glorificamos su nombre, donde estamos aquí para adorarle y donde le hemos dicho: Señor, te quiero servir. Señor, estoy aquí porque te amo. Señor, estoy aquí porque estoy agradecido por lo que has hecho por mí. Pero llega el momento de servir al Señor y nos dicen: no puedo, tal vez para la próxima. Tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor. Esta obediencia, hermanos, aquí es lo que nos prepara para lo que tendremos allá en el cielo. Esta santidad de la cual nos habla el Señor, hermanos, es para estar allá en el cielo. Es para irnos con el Señor y ser obedientes a su palabra, ser obedientes aquí en este lugar donde nos ha puesto el Señor para servirle. Nos está preparando para lo que vendrá un día y a donde estaremos en algún momento, ¿verdad? Dice Él, como hijos de Dios, que seamos obedientes, y nos dice: no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. No nos conformemos, vivir en lo que antes ignorábamos. Nosotros antes de venir a los pies de Cristo ignorábamos, ¿verdad?, las ofensas que les hacíamos al Señor. Ignorábamos que mentir era pecado. Ignorábamos, hermanos, que envidiar algo era pecado. Ignorábamos que sentir orgullo era pecado. Pero al venir a los pies de Cristo, tenemos el conocimiento de su palabra y nos dice que todo aquello es pecado. Por lo tanto, dice el apóstol, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Si antes de venir a los pies de Cristo, por ejemplo, una persona que es alcohólica puede volver a sentir el deseo de tomar otra vez. Y el apóstol le dice: no te conformes, no vuelvas a lo mismo, no vuelvas al mismo pecado.
Él nos está invitando, hermanos, a que no vivas una vida conforme a lo que tenías antes. Y que puedas decir, no, pues tal vez pueda caer otra vez, o tengo miedo de pecar, o tengo miedo de volver atrás a lo mismo. Pero si el Señor te ha limpiado, te ha perdonado, tú tienes que creerle al Señor. Tú tienes que creer que Él te renovó, que Él te limpió y que ahora que estás en Cristo tú eres una nueva criatura y puedes empezar de nuevo. No puedes vivir otra vez como antes. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. El Señor quiere la obediencia de parte de nosotros, hermanos. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? La obediencia. La obediencia a su palabra, la obediencia en el servicio al Señor. Eso es lo que el Señor le agrada de nosotros, porque tal vez tú digas, no, pues yo sirvo aquí, pero desobedezco en esta área. No, pues yo siempre estoy aquí en el templo, hago esto, hago el otro, y no, tal vez no lo digas, porque nosotros lo vemos, el servicio que hacen aquí, pero estás desobedeciendo en otra área, estás pecando en otra área, y el Señor quiere una obediencia absoluta, completa, de parte nuestra. Aquí y donde quiera que ustedes vayan o yo vaya, ¿verdad? Donde estemos, demostrar que somos hijos de Dios en obediencia. Él se complace en que nosotros le seamos obedientes. La santidad y la obediencia van de la mano. No se puede ser santo si no hay obediencia, como les dije. No podemos decir yo soy santo y no obedezco. Hago todo lo contrario a lo que me está diciendo la palabra del Señor. Busquemos en Romanos 8, versículos 5 y 7. Por tanto, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, ¿qué dice? No podemos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a su palabra. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quienes no hay condenación? Para los que andan conforme al Espíritu, ¿verdad? Dios nos da palabras de bendición a nuestra vida. Él está con nosotros y nos ayuda cada día, hermanos, a seguir adelante. Ahí mismo en Romanos, en el versículo 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No somos esclavos, hermanos, somos hijos de Dios. Por tanto, nos motiva, nos exhorta su palabra a dejar aquello que es pecado, a vivir en obediencia, a entender y a recibir, aceptar la palabra de Dios en nuestra vida y ponerla por práctica. En el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Y miren que también intercede delante de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque conoce nuestro corazón y conoce nuestras debilidades también. El 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Nos ayuda. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestra vida diaria. Es difícil, a veces hay personas que dicen: es difícil estar en el templo, es difícil ser cristiano. ¿A ustedes se les ha hecho difícil ser cristianos? ¿No? Están muy calladitos, hermanos. A veces suelen decir: es difícil cuando llega la prueba. Es difícil porque yo creo en Dios, pero estoy pasando esta situación tan difícil. Si soy hijo de Dios y estoy pasando esto, se torna a veces difícil en las circunstancias en las que vivimos, pero no es algo que no vaya a pasar. Saben, hermanos, que cuando uno renueva su mente con la palabra del Señor, esa palabra te redarguye. Cuando tú dices: estoy en un proceso difícil, y la palabra de Dios dice que ningún proceso puede durar mucho, es leve, es corto. Y tal vez tú dices: no, pero ya llevo meses y no pasa esta situación. Pero el Señor me está diciendo esa palabra, y lo que quiere decir es que va a pasar. No te vas a quedar en ese sufrimiento, no te vas a quedar con ese problema, no te vas a quedar en la misma situación, sino que va a pasar. Pero tu mente tiene que estar preparada y llena ¿de qué? De la palabra del Señor, porque cuando estás en esa situación, lo que hace es confortarte la palabra de Dios. Es animarte de que tú eres hijo de Dios y que su palabra se cumplirá en tu vida, de que tú estás haciendo lo correcto, de que tú estás obedeciendo, porque suelo escuchar personas que dicen: pero si yo he obedecido, pero si yo diezmo, pero si yo ofrendo, pero si yo esto, pero si yo estoy en el templo todos los días, si yo sirvo, ¿por qué a mí me pasa esto? Nosotros no tenemos la respuesta, pero cuando tú vas al Padre, Él envía la respuesta a tu vida, porque ahí está el Espíritu Santo que te trae el consuelo, te trae la fortaleza y te dice: no temas, que yo te ayudo. No temas porque no estás solo. No temas porque yo he tomado tu mano derecha y tú vas a caminar conmigo. Viene palabra de Dios a tu vida. Por eso es necesario que la palabra de Dios la tengamos en nuestro corazón, la apliquemos, hermanos, porque llega el momento que esas palabras se aplican a nuestra vida diaria. Por eso tenemos que obedecer la verdad, y obedecerle es también leerla, es creerle al Señor a través de su palabra, que Él está con nosotros, que no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo está para ayudarnos a vivir una vida de santidad, una vida que al Señor le agrade. Amén. Gloria al Señor. La peor lucha que podemos tener, hermanos, es contra nosotros mismos. El querer vencer lo que tenemos aquí adentro. Si no venimos a los pies de Cristo, ningún ser humano por sí solo puede dejar lo que a Dios no le agrada. Cuando rendimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor, entonces Él puede operar en nosotros y darnos la fuerza, darnos la voluntad para salir de aquella situación. Si el Señor no está en nosotros, en nuestro problema, en nuestra necesidad, créame que no va a suceder nada. Como hijos de Dios sabemos que Él está con nosotros, y si nosotros clamamos, Él escucha, Él responde. Entonces, no tratemos nosotros de solucionar lo que está en la voluntad de Dios que Él va a hacer. No nos toca a nosotros, ¿verdad?, solucionar lo que el Señor ha permitido que vivamos. A veces queremos que nuestros recursos nos ayuden a solucionar los problemas. Pero, hermanos, la vida en el Señor nos ayuda a entender, y cuando tú le das al Señor la oportunidad de que sea Él
el que obra en tu necesidad, aprendes a confiar en el Señor, a decirle: aquí está esto, Señor, quita de mí esta carga. Si Él lo ha dicho, ¿verdad?, que todos los que están trabajados y cargados, Él les dará descanso. ¿Por qué? Echa toda tu ansiedad sobre Él, toda tu necesidad. Nosotros queremos cargar los problemas a cuesta, y cuando tú cargas tu problema, tu vida espiritual se baja. ¿Por qué? Porque quieres caminar y el problema pesa más que tu fe en el Señor. Porque quieres decir: yo sí estoy bien, pero tu fe, hermanos, se está bajando porque el problema para ti es más grande. Cuando el Señor nos dice que grande es Él, que poderoso es Él para pelear por nosotros, para ayudarnos en cualquiera de nuestras necesidades. Si para ti el Señor no es grande, entonces tu problema siempre va a ser más grande que tu Dios. Pero si tu Dios es mayor a toda necesidad y a cualquier circunstancia, entonces tu problema, de verlo grande, lo vas a ver pequeño. Va a ser historia para ti, va a ser testimonio de que el Señor se glorificó en tu vida. Cuando tú le digas: Señor, el problema que tengo, te lo pongo en tus manos. Tú has dicho que me ayudarás. Yo he confiado y he creído en ti y espero en ti. No nos cansemos de clamar. No digas: hermanos, ya me cansé de orar por lo mismo hace un año, hace 2 años. Pero me he examinado yo cuando el Señor hace esperarme, y es que soy impaciente. A veces pregúntate: ¿por qué el Señor tarda? Tal vez yo he sido impaciente y yo quisiera que ya el Señor me haga un milagro express. El Señor lo puede hacer. Él es soberano, Él es grande, Él es poderoso. Pero Él nos enseña hasta en la espera. Él nos enseña, hermanos, y tenemos que aprender. Cuando buscamos su presencia, encontramos el consuelo y la fortaleza a nuestra necesidad. Así que confiemos en el Señor, obedezcamos a su palabra. No hay circunstancia en la que Dios no puede estar si tú lo incluyes. Si el Espíritu Santo tú lo invitas a caminar contigo, donde estés, donde vayas, Él ahí está. Él está ahí para ayudarnos. Solo necesitas decirle: Espíritu Santo, camina conmigo, voy a la escuela, voy a hacer esta tarea. Espíritu Santo, voy a trabajar, ayúdame, guíame, dirígeme. Espíritu Santo, las amas de casa, ¿qué hacen? Por lo menos yo le digo: Señor, en esta mañana me levanto, tengo mis quehaceres, ayúdame. Y si voy a salir, se lo digo desde que me despierto, desde la madrugada: guárdame, tú sabes todo lo que voy a hacer. Llévame a los lugares con bien, y si es tu voluntad, y si no voy es porque tú no quieres. Pero así es, hermanos. Cuando pones tu vida en las manos del Señor, aprendes a depender de Él. Aprendes que necesitas al Espíritu Santo en todo momento. Recuerden que el Señor no nos ha dejado solo. Nos dejó al Espíritu Santo para llevar nuestra vida en santidad, para caminar como Él quiere. Amén. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Él nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos imitar a nuestro modelo, y el modelo es Jesucristo. Él nos dice, ¿verdad?, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? El Señor, amén. Y nos dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Vivamos en santidad. Nuestro modelo es el Señor. Él nos está diciendo que de esa forma nosotros podemos vivir en santidad. Él nos llamó a ser santos. Amén. La santidad es un atributo divino de Dios, hermanos, pero también es un mandato del Señor. En Levíticos 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios.
Desde entonces el Señor se manifestó santo a su pueblo y le ordenó, porque le dijo: diles, santos seréis, porque santo soy yo. Vemos en la palabra del Señor que el apóstol está exhortando, hermanos, pero no nos está sugiriendo: si quieres ser santo. ¿Verdad que no? Él no nos está diciendo: si quieres, pues sé santo, si no, pues camina como tú quieras. No nos está diciendo, no nos está sugiriendo ni nos está dando ninguna alternativa. Si eres santo, puede que te vengan las bendiciones. No, hermanos, no te lo sugiere y no te lo da como alternativa. Te lo está diciendo como una ordenanza, un mandato del Señor a una vida santa. Como hijos de Dios tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo: sed santo porque yo soy santo. No es una sugerencia a la vida del cristiano, es una ordenanza de parte del Señor a vivir una vida de santidad, a vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Amén. El apóstol nos da a entender que la vida de santidad, hermanos, es un distintivo de todo creyente. En lo que piensa, en lo que hace, en lo que dice. Porque la santidad se tiene que reflejar en tu pensamiento, en tus palabras. Hay personas que se ponen distintivos, ¿verdad? Aquí, y se nota, ¿verdad? Pero ese distintivo es por algo, ¿o no es así? Sí, ¿verdad que sí? Entonces, así es la santidad en el creyente. Se tiene que notar, hermanos. No lo tienes que decir: yo logré ser santo, porque mi actitud, mi forma de pensar y mi forma de hablar va a reflejar que el Señor está en mi vida y que el Espíritu Santo me ayuda a mantener mi vida en santidad. De otra manera no se puede reflejar la santidad. Les dije al principio, no es la ropa que refleja la santidad, no es mi cara lavada que va a reflejar si soy santa. Es lo que hay en mí, es cómo hablo, cómo pienso, cómo veo. Ese es el distintivo del cristiano, la santidad de Dios en nuestra vida. Sabemos que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si no lo tomamos como una ordenanza, ¿cómo vamos a ver al Señor un día? Porque esa es nuestra esperanza, que un día estaremos con Él allá en el cielo. Y mientras caminemos aquí, hermanos, tenemos el deber de obedecer a su palabra y de vivir en santidad, de pedirle al Espíritu Santo: ayúdame, de decirle: Espíritu Santo, guíame, de decirle: si hoy he pecado, Señor, tráelo a mi mente. Porque a veces se nos olvida que algo malo hicimos, pensamos o decimos, pero cuando venimos a nuestra comunión con el Señor, el Espíritu Santo lo trae. ¿O no es así? ¿O yo hablo nada más porque yo lo he sentido, hermanos? No, es que el Espíritu Santo te lo dice. Y ahí nos ves: Señor, perdóname. El Espíritu Santo te redarguye. ¿Por qué? Porque Él está encargado de ayudarte, hermanos, de ayudarte en tu vida diaria. No es fácil, pero tampoco es imposible cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Tal vez vemos difícil, hermanos, nuestra vida de santidad, pero tenemos las armas que el Señor nos ha dado para luchar contra todo. Hebreos 2:18 dice: recordemos que no estamos solos. Bueno, eso no lo dice Hebreo, eso se lo digo yo, hermanos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentados, es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. Miren cómo dice la palabra del Señor,
Si Él mismo padeció eso, hermanos, es poderoso para ayudarnos, es poderoso para levantarnos, es poderoso para decirnos que nosotros también podemos salir adelante. Es poderoso para socorrernos, dice su palabra. Y Primera de Tesalonicenses dice 1:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Aleluya. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Es un mandato de Dios la santidad en nuestra vida cristiana. Es un mandato del Señor. Tomemos la palabra como lo que es, hermanos, una ordenanza para nosotros. Es una ordenanza para nuestra vida diaria. No podemos jugar con lo de afuera. No podemos jugar con el pecado cuando el Señor me está mandando a ser santo, porque Él es santo. Él quiere venir por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Así nos quiere encontrar el Señor. Y si nosotros no vivimos una vida de santidad, nuestras ropas no van a estar limpias. Preparémonos para ese momento. Preparémonos para lo que el Señor tiene. Por eso el apóstol nos invita, ¿verdad?, a estar preparados, a estar renovados en nuestra mente, a ser obedientes a su palabra y sobre todo, hermanos, a tomar su palabra como una ordenanza para nuestra vida diaria. No nos santificamos solamente hoy. No es que yo me vuelvo santo los domingos porque estoy en el templo. La santidad es día con día. Tu vida diaria, hermanos, se debe de reflejar. Nos debemos, hermanos, debemos de reflejar la vida de Cristo en nosotros. Nuestro carácter, nuestra forma de hablar refleja lo que somos hijos de Dios. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie en esta mañana y oremos al Señor. Oremos con todo nuestro corazón a Dios y le digamos: aquí estamos. Tu palabra es verdad. Queremos vivir en santidad día con día, agradarte, Señor, porque eso es lo que deseamos, hermanos, agradar a nuestro Dios. Oremos. Maravilloso Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú has sido bueno, tú has sido grande, Señor, en nuestra vida. Tal vez, Señor, hemos caminado muchos años, otros pocos, Señor, otros empiezan a caminar. Pero tú demandas esta santidad en nosotros, Señor. Tú demandas que tu pueblo sea santo, porque aquel que nos llamó, aquel que nos salvó es santo. Y nos estás mandando a vivir en santidad. Espíritu Santo, tú estás ahí para guiarnos, para ayudarnos cada momento de nuestra vida. Hoy podemos decirte: limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Si te he fallado, Señor, perdóname. Si te he ofendido, Señor, perdóname. Aquí estoy. Reconozco que te necesito en cada área de mi vida, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia que yo viva, Señor, te necesito. Te necesito en la escuela, te necesito en el trabajo, te necesito en el hogar. Te necesito a donde yo esté, Señor. Necesito a tu Espíritu Santo a mi lado. Háblele al Espíritu Santo y dígale: te necesito, Espíritu Santo. Señor, te necesitamos en nuestra vida. Tal vez nuestra vida laboral, nuestra vida cotidiana, Señor, de trabajo, de estudios. A veces nos hacen carrerear en el día y se nos olvida que el Espíritu Santo ahí está esperando que le digamos: camina conmigo, ve conmigo, ayúdame. Háblale al Señor, Él está aquí para ayudarte, para guiarte, para consolarte, pero también para fortalecerte en tu vida diaria. Oremos con todo nuestro corazón, hermanos. El Señor que nos llamó es santo
y demanda esa santidad en nosotros. Demanda la obediencia, pero también demandas que traigamos un corazón sincero delante de Él. Amado Señor, tu palabra es viva, tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos en nuestra manera de vivir, como dice el apóstol. Hay cosas que tal vez no queremos hacer, pero de repente, Señor, hacemos y no te agrada. Ayúdanos, Señor, para que nuestros días a día lo podamos vencer. Que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría que necesitamos, Señor. Si tu palabra nos ha enseñado que está aquí para guiarnos a toda justicia y a toda verdad, Señor. El salmista David decía: tu buen espíritu me guíe por caminos de rectitud. Él sabía que necesitaba al Espíritu Santo para ser guiado. Nosotros lo sabemos, Señor. Y por eso clamamos en esta mañana, Padre, porque podamos vivir una vida guiada por tu Espíritu Santo, Señor. Redarguida por tu Espíritu Santo día con día. Que el afán de nuestra vida, Señor, los afanes de la vida diaria, Padre, no sean mayor, Padre amado, y no entorpezca tu obra poderosa en nosotros, ni la presencia de tu Espíritu Santo sea obstruida por los afanes de la vida, sino que esté siempre en nosotros, Señor, ayudándonos a agradarte, Padre, para que podamos estar delante de ti como tú nos demandas, mi Dios. Y que tú nos veas como esa iglesia limpia y resplandeciente, Padre. Esa iglesia que se prepara para la venida del Señor. Esa iglesia que está lista, Señor, esperando al esposo. Así nos quieres mirar. Y así queremos estar, amado Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Padre, y te honramos, te damos gloria, Señor, te damos alabanza, amado Dios, por tu presencia, por tu palabra, Señor amado, porque sabemos que tú estás en nosotros y estás con nosotros, oh Señor, porque sabemos que no estamos solos, que tu Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te honramos, amado Señor. Agradecemos, Señor, esta oportunidad de venir a adorarte, de venir a glorificarte, Padre. Permítenos obedecerte en todo, Señor. Y si en algo hemos fallado, si en algo hemos dicho hoy no puedo, Señor, ayúdanos a ser obedientes en el servicio de tu obra. Nos has llamado a ser obedientes, Señor, y en todo lo que tú mandes, Padre, poder obedecerte, Señor, porque si te obedecemos sabemos que te honramos a ti, Padre amado. Glorifícate pues, Señor, en nuestras vidas, Señor mío, y que tu palabra la llevemos en nuestro corazón y cada día tu palabra la podamos poner en práctica, Señor mío. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios, y te doy gracias en esta mañana. Amén y amén.